Hola a todos, soy el profesor Cristian Armando Pineda Castillo, docente e investigador de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. En esta ocasión les comparto un video sobre las pautas generales del diseño experimental en ambientes educativos, que es parte de un proyecto de investigación trabajado con el profesor Luis Cortés. Bien, pues el diseño experimental es parte de lo que es el enfoque cuantitativo. Tiene un alcance de tipo explicativo y los experimentos o los diseños experimentales regularmente los dividen en tres niveles, que es el preexperimental, que es el nivel más bajo, después le sigue el cuasi experimental y por último el diseño más riguroso, que es el experimental. Su finalidad de este último pues es verificar mediante pruebas de hipótesis el efecto o la influencia que tiene una variable independiente, que pudiera ser una teoría educativa, un programa educativo, en el caso de los ambientes educativos estamos hablando, alguna estrategia didáctica, técnica o material educativo sobre alguna variable dependiente, que puede ser algún problema, situación, aprendizaje o actitud o comportamiento de algún actor educativo. La investigación experimental utiliza técnicas estadísticas para controlar las variables que pudieran influir en los tratamientos o intervenciones en este caso. Además, pues apela al uso de la estadística descriptiva y la estadística inferencial para hacer pruebas de hipótesis. Y pues en este caso se pueden brindar de esta manera las explicaciones y promover la generalización y réplica de los estudios. Los controles al azar o de aleatorización, como les llaman, pues son utilizados para controlar las variables extrañas que pudieran influir en los tratamientos y pues garantizar que cualquier diferencia que existe entre los grupos solo sea atribuible al azar. En este caso, la única amenaza que tienen los diseños experimentales pues es la mortalidad. Quiere decir que pues pudiera ser que se diera el caso de que algunos participantes abandonaran el experimento antes de que éste termine, y pues en este caso se tendría ese sesgo. Lo que se puede hacer es obtener una muestra lo suficientemente grande para que el investigador tenga la posibilidad de comparar los resultados de aquellos quienes abandonan con los que terminan el experimento. En el siguiente diagrama les comparto una representación del proceso de una investigación experimental de muestras independientes con post-test. El primer paso pues es naturalmente identificar un problema o una situación educativa en la cual queremos generar un cambio. Pues dicho problema será nuestra variable dependiente. Posteriormente lo que vamos a hacer es llevar a cabo una revisión de la literatura, ¿sí?, para nosotros poder desarrollar lo que es el estado del arte y el marco teórico, y el cual nos podrá brindar información acerca de diferentes teorías o estrategias que pudieran ser utilizadas como nuestra variable independiente, ¿sí? Y podremos seleccionar una de acuerdo a nuestros intereses, o también pues pudiera ser a priori y comparar esto con lo que es el estado del arte y las teorías educativas. Una vez llevado a cabo este paso, pues planteamos los objetivos, hipótesis de investigación y preguntas, y pasamos a lo que es a desarrollar el diseño de la investigación. En este diseño de investigación pues ya planeamos lo que es todo lo que es el proceso metodológico de recolección de información y análisis de los datos. Para ello pues desarrollamos los instrumentos correspondientes, ya sea que apliquemos uno que ya esté validado y publicado en algún tipo de revista o libro, o también pudiéramos adaptarlo justificando las adaptaciones y con los permisos correspondientes, por supuesto. También pudiéramos desarrollar algún instrumento bajo los criterios de rigor de la investigación cuantitativa. Posteriormente pues lo que hacemos es realizamos el muestreo. Este muestreo debe de ser de preferencia al azar. En caso de algunas situaciones específicas, si no se puede hacer completamente por el método aleatorio simple, pues se pudiera utilizar algún otro método probabilístico.
que implique algún tipo de muestreo al azar. Ya de ahí se procede a asignar a los participantes a los grupos de control y al grupo experimental para hacer las comparaciones en los post-test. Se lleva a cabo la intervención, esta puede durar días, semanas, meses, de acuerdo con los objetivos, y ya posteriormente se aplica la prueba, que pudiera ser en este caso alguna prueba de conocimientos, alguna guía de observación en nuestros contextos educativos, algún portafolio rúbrica que utilicemos para evaluar algún cambio que queremos ver. Y se procede a realizar los que son los análisis estadísticos iniciales para verificar la homogeneidad de los grupos, pruebas de normalidad e igualdad de varianzas, y posteriormente seleccionar las pruebas de hipótesis correctas, ¿sí? Algunas de ellas para comparar, por ejemplo, medias, variables cuantitativas, pudieran ser la TED-Student, pudiera ser el ANOVA, el ANCOVA, la Uderman-Whitney o la Wilcoxon, para los datos que no se distribuyen normalmente, por ejemplo, ¿no? Estas últimas. Y ya se toma la decisión estadística mencionando los intervalos de confianza, los tamaños del efecto, los valores críticos, por ejemplo, también la potencia estadística. Veamos ahora un ejemplo de un diseño experimental de muestras independientes con un post-test. Imaginémonos que un profesor está interesado en evaluar la efectividad de dos métodos de enseñanza de matemáticas en dos grupos de estudiantes de dos escuelas secundarias diferentes. Pues las pruebas aplicadas a nivel nacional han arrojado una cifra alarmante sobre el aprendizaje de las matemáticas, lo cual pues se evidencia en las escuelas de su contexto. Entonces pues lleva a cabo una revisión de la literatura y descubre que el aprendizaje basado en proyectos es un método altamente utilizado y explorado pues en intervenciones educativas. Esto lo conlleva a plantearse la siguiente pregunta de investigación. En caso de que haga una investigación comparando dos grupos, ¿habrá alguna diferencia significativa en el rendimiento de matemáticas entre los estudiantes que reciben el método A, por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, y los que reciben el método B, por ejemplo la enseñanza tradicional? Entonces se plantea como el objetivo determinar si existe diferencia significativa en el rendimiento de matemáticas entre los dos grupos. En este caso pues prosigue el profesor a desarrollar el diseño de investigación, realiza un muestreo, ¿sí?, por el método aleatorio simple o al azar, y para ello selecciona dos escuelas que estén dispuestas a participar en el estudio y asigna los tratamientos. Por ejemplo, mira, en la escuela A, dice él, se implementa el método del aprendizaje basado en proyectos, que será el grupo experimental, y el grupo de la escuela se va a seleccionar al azar. En la escuela B se implementa el método B, que será el método tradicional, y también el grupo en esta escuela será seleccionado al azar. Muy bien, entonces se implementan los métodos y se implementan estos durante algún tiempo, vamos a decir por algunos 2 meses, un bimestre, y después de la implementación el profesor administra una prueba de conocimientos de matemáticas a ambos grupos para evaluar el rendimiento después de la intervención. Y aquí abajo pueden ver los resultados hipotéticos. Esto es un ejemplo hipotético de los resultados de las pruebas después del tratamiento. En este caso, pues la variable independiente, en este caso tenemos al aprendizaje basado en proyectos y una variable continua que es el aprendizaje de las matemáticas, que se refleja en los puntajes de la prueba. El profesor pues procede a capturar los datos en el software PSPP para realizar las pruebas de normalidad, por ejemplo utilizando la Kolmogorov de Smirnov, y para verificar la igualdad de las varianzas utiliza la prueba de Levin, las cuales pues se pueden verificar en el mismo software. Una vez que comprueba la homogeneidad, selecciona la TED-Student, ya que ha comprobado que sí los grupos son homogéneos, para comparar las medias. En el planteamiento de la hipótesis pues se tiene que no hay diferencia significativa en el rendimiento de matemáticas entre los dos grupos, entre el experimental y el de control, y la hipótesis alternativa pues plantea lo contrario, que sí existe diferencia significativa. Ahora bien, el profesor utiliza dos softwares, utiliza el PSPP y utiliza también el software GPower, y obtiene los siguientes resultados.
¿sí? Obtiene un valor T de student de 5.37 con 58 grados de libertad, un p-valor de 0.00 y con un nivel de significancia establecido al 0.05% y con un intervalo de confianza al 95%. El valor T crítico es de 2.0, se calculó con G-Power. El tamaño del efecto en este caso con la D de Cohen, también obtenido a través del G-Power, es 1.38, es un efecto grande y una potencia estadística del 0.99, o sea 99%. En este caso, dado que el valor P es significativamente menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. También el valor T de student supera por mucho el valor crítico para un nivel de significancia que es del 5%, lo que confirma aún más la significancia estadística. Además, pues el tamaño del efecto, que es 1.38, es sumamente grande, lo cual sugiere que la diferencia en el rendimiento entre los dos grupos es sustancial. La potencia estadística, ¿qué nos dice? Indica una alta capacidad del estudio para detectar las diferencias significativas entre los grupos. De esta manera, pues se puede concluir que en los resultados obtenidos hay diferencia significativa en el rendimiento de matemáticas entre los estudiantes que recibieron el tratamiento por medio del aprendizaje basado en proyectos y los que siguieron el método tradicional. Estos hallazgos respaldan la efectividad del método de aprendizaje basado en proyectos en el método y contra el método tradicional. Por ende, se rechaza la hipótesis nula. Esto es un ejemplo pues hipotético de lo que sería una investigación experimental. Y bien, aquí tenemos algunas evidencias de las pruebas de los datos corridos hipotéticos. Si tenemos por ejemplo la prueba de Kolmogorov de Smirnov para comparar para poner a prueba la distribución de los datos, la normalidad, y tenemos primero aquí el nivel de significancia de los datos corridos y tenemos un punto 830 y con este es el p-valor. Si el p-valor es menor a alfa 0.05, la hipótesis nula dice que si el p-valor es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, que dice que la distribución de los datos no es normal. Entonces quiere decir que como si lo superó, se rechaza la hipótesis nula y la distribución no es normal, que es el mismo caso para la prueba para las varianzas. Como el p-valor es mayor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula dice que las varianzas no son iguales. Entonces nos vamos con la alternativa que dice que sí son iguales. En el software G-Power se introducen los datos de las medias, ¿sí?, y de las desviaciones estándar para obtener el tamaño del efecto. El tamaño del efecto, como supera al punto 80 en este caso, de acuerdo a las reglas de la estadística, se tiene que es un efecto grande y se corren los datos. Estos datos se pasan para acá y entonces se hace un cálculo automáticamente para obtener la potencia estadística y ver con qué tanta veracidad nosotros podemos rechazar la hipótesis nula de nuestra investigación, que el aprendizaje basado en proyectos pues funciona. Entonces tenemos una potencia estadística sumamente buena con este 99%. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejamos algunas referencias de las fuentes consultadas y estamos a sus órdenes en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Muchas gracias.